Bien, amigos y hermanos que están conectados con nosotros aquí en su programa Razonando Juntos, que es una apéndice de nuestro espacio Fe y Razón y de nuestro canal o grupo de investigación Ciencia y Teología. Estamos haciendo esto a través de nuestro muro personal de Facebook para poder compartir con los amigos y los hermanos que se puedan conectar, que están pasando por aislamiento, ¿no? Lo que le llaman cuarentena, toque de queda en algunos países, debido a esta incidencia mundial del nuevo virus que está atacando a todos los países o la gran mayoría de países del mundo, ¿no? El COVID-19 o el nuevo coronavirus. Y hoy vamos a tocar un tema que ya lo anunciamos temprano, que es el tema la evolución, hipótesis y hechos, y lo vamos a estar compartiendo con un amigo, un hermano, en el cual nosotros estamos orgullosos de tener y compartir su amistad. Nos conocimos en varias páginas de, vamos a decir, divulgación científica, donde hay cristianos, agnósticos, ateos, panteístas, hay de todo tipo de filosofías y cosmovisiones, y la persona que vamos a presentarle a continuación ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Hemos aprendido cómo él muy bien defiende su postura, no es una persona que se irrita, mantiene su posición como debe ser, y ha recibido muchos ataques de muchas personas que no están de acuerdo con él, como regularmente pasa con lo que no estamos de acuerdo con algunos puntos del tema que vamos a tocar hoy. Y nos estamos refiriendo al hermano y amigo Álvaro Johnny del CID Cubas, desde Perú. Y le damos la bienvenida para que pueda saludar a todos los que están conectados. Hermanos, hermano Álvaro, ¿cómo te sientes? Es un placer saludarlos. Bueno, creo que hay un pequeño error ahí en el país de origen. Soy hondureño. Hondureño. Yo vi ahí que Perú, sí. Yo me confundí. Ahí hubo una evolución. Es que casi todos los amigos con los que hemos compartido son peruanos, entonces por eso varias personas tratan de confundir eso, pues, pero no, yo soy hondureño. Bueno, pues bueno, estamos aquí. Un saludo y igual cariño a nuestros hermanos hondureños, una tierra muy valiosa, ¿no? Donde las personas son muy amables. He conocido algunos cuantos en las redes, no he tenido el privilegio de poder visitarlos. Ojalá y que cuando pase esto el Señor me permita tener la oportunidad de visitar Honduras y paso por allá para que tú me des unas cuantas clases de cómo defender algunas posiciones. Sería un placer recibirte en nuestro país aquí, siempre y cuando tratemos de pasar de este lado del puente hacia el otro lado, con este problema que estamos teniendo ahorita a nivel mundial. Claro. Quiero iniciar saludando a tu tía, a tus amigos, a tus familiares, a la gente del país. Pues sé que estamos atravesando momentos bastante difíciles y que todos necesitamos de la fortaleza de Dios, de la fe. Necesitamos tener un hálito de esperanza en estos momentos de crisis. Sobre todo quiero mandarle un mensaje a nuestros amigos ateos, a nuestros amigos satanistas, a nuestros amigos socialistas y todos estos amigos que están prácticamente del otro lado de nuestras posiciones, que pues por los momentos hagamos una tregua, que tratemos de salir de estos problemas que son realmente problemas que están poniendo preocupados a los gobernantes, a los poderosos del mundo, y que creo yo que nosotros no logramos nada en estar, echándole más gasolina al fuego. Así es, así es. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poquito de la evolución. Es un tema que cuando uno lo toca, prácticamente los que defienden algunas posiciones, uno como que los ve un poquito fanáticos. De hecho, yo he visto
personas con actitudes religiosas, cosas que nos llaman a nosotros la atención, los que tenemos otro tipo de cosmovisión, como la cristiana, por ejemplo. Y cuando entran en ese tema, se ponen en un nivel de prácticamente profesar una religión. O sea, para muchas otras cosas, las personas que tienen una defensa ciega de la evolución, para otras cosas no ven verdades absolutas en otras cosas. Dicen que la verdad es relativa, que las cosas cambian. Sin embargo, cuando tocamos el tema de la evolución, es como que le estuviesen hablando de la verdad absoluta, universal, invariable, en cuanto a esos temas. Entonces yo quisiera, Álvaro, que tú definas lo que significa la evolución, es decir, ese concepto, ¿qué es lo que significa? Bueno, voy a empezar con algo que es lo que realmente hace la diferencia todo evolucionista empieza tiene, para ser un evolucionista, tiene que ser una persona con resentimiento prácticamente con el cristianismo y con cualquier otra cuestión creyente. Pero nos vamos a enfocar primero en algo que es lo que se divulga en redes sociales, lo que se puede escuchar a muchas personas de estas que defienden la evolución. Ellos dicen que la ciencia ha probado la evolución, por lo tanto la evolución es verdad, puesto que la evolución es verdad y los cristianos no creen no creen en la evolución, entonces los cristianos no creen en la ciencia. Y ellos llaman gente irracional a los cristianos, pero eso no es cierto. Nosotros creemos en la evolución que realmente se observa. O sea, hay un tipo de evolución que es evolución gradual y hay un tipo de evolución transformista. En la evolución transformista es donde nosotros tratamos de cuestionarla, o mejor dicho, nosotros la cuestionamos porque nadie ha visto transformarse, por decir así, un género en otro género, o sea, hacer el salto. Eso sería algo que sería aceptar milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros en lo que es la naturaleza. Esto va en contra totalmente de lo que hablan en la ideología naturalista, porque ellos descartan todo tipo de milagros. Sin embargo, cuando nosotros venimos y hacemos la pregunta, por ejemplo, uno de los argumentos que yo acostumbro a utilizar es preguntarles a estas personas que cómo se desarrolló el primer espermatozoide o cómo se desarrolló el primer óvulo. Si el espermatozoide se desarrolla en el órgano reproductor masculino y el óvulo se desarrolla en el órgano reproductor femenino. Ok, si nos damos cuenta, solo hablan de la evolución del hombre o de la evolución de las especies, pero no toman en cuenta realmente qué es lo que reproduce a cada especie. Y nosotros sabemos que hay reproducción asexual y hay reproducción sexual. Cuando nosotros nos referimos a la reproducción sexual, entonces nosotros contamos con dos tipos de órganos diferentes que se tuvo que haber desarrollado milagrosamente en una célula produciendo un tipo de organismo diferente totalmente, pero que ese tipo de organismo debe y ser necesario y compatible con otro tipo de organismo que se está desarrollando totalmente aparte. Entonces si nosotros ponemos a ver desde el punto de vista de la iniciación de lo que es hombre, mujer, o lo que es macho o hembra, desde ahí comenzamos a encontrar un enorme hueco que busques por donde busques. O sea, si usted busca en Google, busca en YouTube, busca en una universidad, busca en libros, nadie le va a hablar realmente o le va a dar una explicación satisfactoria del por qué y cómo fue que estas dos cosas, estos dos organismos, estos dos animales, como acostumbran a llamarlo a ellos, ¿cómo se llama? Evolucionaron, uno independientemente del otro, pero que uno portaba la semilla de reproducción y el otro portaba los huevitos, porque óvulo eso significa. O sea, es decir, es lo mismo, estamos en lo mismo que es hembra o macho, estamos en lo mismo que con la misma paradoja del huevo y la gallina.
Entonces nosotros, hay otras cosas, el ser humano tiene en sí, el apóstol Pedro dijo que la naturaleza misma nos iba a enseñar. Entre nosotros mismos tenemos una gran diferencia. Si usted se va a estudiar la pelvis de la mujer, es totalmente diseñada y preparada para que en ella se aloje ¿cómo se llama? Un ser que va a ser desarrollado dentro de ellos. Es totalmente diferente la pelvis del macho como el de la hembra. Hablando, bueno, esto lo podemos ver en el reino animal, lo podemos ver también en el hombre. Es totalmente diferente. Entonces eso a nosotros, desde ese momento a nosotros ya nos marca la pauta. Uno, la observación experimental, lo que nosotros observamos sin necesidad de recurrir a millones de años. Nosotros observamos eso simple y sencillamente en cualquier esqueleto, en cualquier sistema óseo, observamos eso en cualquier aparato reproductor sin necesidad de recurrir a millones de años, y la falta de explicación científica y lógica racional en todo lo que es el material didáctico de enseñanza escolar, no encontramos nada. Entonces nosotros desde ahí comenzamos a ver algo por el cual nosotros tenemos que empezar a cuestionar eso. Si nosotros no vamos a cuestionarlo todo, entonces digamos de que nosotros somos parcialistas nada más. Correcto. Bueno, tomando eso que tú has dado de introducción, lo que nosotros entonces podríamos ver es que no se sostiene un transformismo, como tú le llamas, es decir, sustentar en un tiempo prolongado, en millones de años, unos cambios que lleguen a un nivel de dar una nueva estructura de un tipo de ser vivo a otro completamente diferenciado. Y tú estás presentando de que no hay una explicación consistente en, vamos a decir, en la teoría evolutiva para poder entender cómo surge la primera fase biológica de la reproducción, es decir, un misterio en la evolución sexual o la reproducción sexual de los primeros seres vivos, podríamos decir así, que tú mencionas, el óvulo y el espermatozoide, que están muy bien identificados y definidos en sus diferentes seres vivos, en este caso el macho y la hembra, para poder establecer el desarrollo de la propagación de las diferentes especies. Y por eso tú mencionas con mucha propiedad el ejemplo del huevo y la gallina. ¿Cuál sería primero? Y si sale el huevo, ¿cómo entonces surgiría para establecer esa reproducción sexual? Es la misma incógnita que se tiene incluso dentro de la misma observación científica de aquellos que defienden la evolución transformista, como tú le llamas. Yo le digo gradualismo, yo le llamo gradualismo, pero aparentemente la definición es lo mismo. Es que, Carlos, el gradualismo sí lo observamos es que mira, esto de la propagación y la divulgación de lo que es la teoría de la evolución funciona de la siguiente forma. Viene un ingeniero y te presenta, o un científico te presenta una computadora, te presenta un celular, te presenta una máquina que para nosotros es algo maravilloso. Entonces tú vienes y le dices, hey, y si él viniera y te dijera, mira, yo desarrollé eso, ¿puedes explicarme cómo funciona? Entonces tú tendrías que decirle, no sé cómo funciona. Eso, tú eres la autoridad de eso. O sea, eso es algo que solamente ustedes lo pueden explicar porque ustedes son los que lo conocen. Esto mismo es lo que le venden a la persona cuando le tratan de decir de que solamente las personas que entienden la evolución, que solo los que creen en la evolución son los que están capacitados para explicar estas cuestiones. Ahora bien, el gradualismo es algo similar. ¿Por qué razón? Porque si tú mueves una persona de un clima cálido, de un clima caluroso, tú vas a ver, esa persona, supongamos de que se va de Honduras. En Honduras es bastante caliente, la piel de nosotros está prácticamente aclimatada para resistir el sol, o sea, somos un poco trigueños casi todos. Si nosotros, porque nosotros lo observamos, hay gente que se va de aquí a trabajar a Canadá, en regiones totalmente frías. De allá para acá, esa persona regresa ya con un test
o con un color de piel más claro. Entonces, eso prácticamente te lo podrían presentar a ti como un gradualismo. Mira, ve, observa, ahí hay evolución, ahí ha trabajado la evolución, pero en realidad no es eso lo que nosotros cuestionamos. Nosotros cuestionamos lo que es la aparición de la vida, que también ahí te lo tijerean, porque ahí lo que tratan de decirte es, no, nosotros no hablamos de la aparición de la vida, nosotros hablamos de la evolución de las especies, pero es que la evolución tiene que empezar desde el punto cero. Si nosotros nos vamos al ¿cómo se llama? Al plano cartesiano, tú sabes que tiene un origen, el génesis de todo. En el eje Y, en el eje X, para donde se mueva la tangente o la parábola, te va a ir marcando un destino en el tiempo, en su recorrido horizontal y en su recorrido vertical. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que ellos tijerean, ellos te empiezan ya no en el 0, te empiezan como en el 1 y en adelante. Pero si nosotros nos vamos, ellos, a final de cuentas, la teoría de Oparin, que es la evolución química, te dice a ti de que la vida inicia en un caldo prebiótico, que es la evolución química, tú sabes, ácido, más calor, más agua, más electricidad y todo eso, hicieron, ¿cómo se llama?, aparecer lo que fueron los primeros ácidos, a lo que ellos le llaman ácidos prebióticos. Va, bueno, entonces yo con eso, yo estaba la vez pasada comentando con un ingeniero electroquímico, que él sabe de electricidad y química al mismo tiempo. Él me dijo, no, si lo que es el experimento Miller es simple y sencillamente un ácido de batería, y vos no has visto nunca salir gusanos, ni cucarachas, ni ratones de una batería de carro, porque ellos lo que lograron hacer fue un ácido. Hasta ahí nomás llega ese argumento. Ahora, de lo que es el gradualismo a lo que es el transformismo, allí hay el gradualismo existe, eso existe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos perros de diferentes razas. Tenemos el perro, el lobo, el coyote, que son familias, son del mismo género, pero nosotros no tenemos, yo no sé si te has fijado en una imagen que ellos ponen ahí donde tigre, bueno, todos los felinos los alinean, todos los caninos los alinean y todos los homo sapiens los alinean. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si tú trazas una línea transversal en la que un canino se haya transformado en un felino, si todos tenemos un ancestro común, eso debió ocurrir. ¿Y qué hacen ellos para tratar de explicar eso? Te usan la palabra mágica, como yo siempre les he dicho, la hacedora de milagros. Eso ocurrió hace millones de años, cuando en realidad es simple y sencillamente, deberían de ser sinceros y decir, para eso nosotros no tenemos explicación. Y si no tienen explicación para eso entonces, eso ya los deja a ellos prácticamente con un juicio, sin pruebas. No te puedes presentar a un tribunal a decir con todos tus argumentos, con todas tus pruebas testificales, no puedes terminar diciendo, no, bueno, pero ese punto yo no lo puedo explicar. En ese mismo instante, el juez te declara derrotado en el caso. Muy bien, muy bien. Hay que aclarar un punto importante que tú estás mencionando sobre el desarrollo específicamente de los conceptos. Para poder entender esto, tenemos que entender el lenguaje técnico, los conceptos. Y tú mencionaste el experimento Oparin, obviamente con el profesor Uri y Stan Miller, en ese momento era su alumno. Hay que hacer una diferenciación de que tú muy bien estás estableciendo que independientemente de que la hipótesis prebiótica de la abiogénesis y la evolución gradualista, como la presentó Darwin en su momento, tomando ideas de anteriores investigadores de su tiempo, porque esto no era de Darwin, sino que él tomó ideas de otros investigadores, científicos, biólogos de su tiempo. Darwin lo que era un naturalista aficionado que iba a ser un sacerdote y estaba estudiando medicina y dejó la carrera para dar viajes por el mundo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que ambas propuestas, tanto la hipótesis prebiótica de la biogénesis como la teoría de la evolución, tienen un punto en conexión, como tú estás estableciendo. Debe de haber un punto inicial para que comience el desarrollo biológico natural que da origen a todas las especies existentes en el planeta Tierra.
Si ese punto inicial que se sostiene en una hipótesis del origen de la vida desde la materia inerte no se da, no estaríamos hablando de evolución gradual ni de evolución transformista. Es bueno yo hacer esa aclaración porque tú muy bien estás trayendo esos dos puntos que independientemente se unen, no pueden ir separadas. En algún momento tenemos que hablar tanto de una para pasar a la otra. Ahora, hay una pregunta que yo te quiero hacer y es que si tú ves coherente en esa presentación, en esa tesis, vamos a decir, neodarwinista, la nueva síntesis evolutiva, para unificar ese transformismo gradual que tú dices que verdaderamente existe la gradualidad, pero si tú ves coherencia, algo concreto científicamente, para unificar esa visión darwinista de esas transformaciones a gran escala que pasaron en millones de años. ¿Eso es coherente? ¿Eso se sostiene desde el método científico? No, en ninguna manera, de ninguna forma. Y aclarando de algo, Darwin no habla del gradualismo, Darwin habla del transformismo. Él habla de un ancestro común que le dio origen a todas las especies. Eso es transformar un lagarto en pájaro. Bueno, de hecho, ahí está la cuestión es cuando él llegó a la isla, que vio los pinzones, que son los famosos pinzones, que habían cambiado. ¿Aló? En Galápagos. Sí, en la isla de Galápagos. Bueno, ok. Ahí nosotros nos damos cuenta de que ahí la historia es vender, son pájaros modificando su pico. Eso es gradualismo. Pero antes de eso, él vio unas iguanas, él vio unos reptiles, y él llega a la conclusión de que ahí no había forma, de ninguna manera, de que esos pájaros hubiesen llegado o que esos reptiles hubieran llegado. Entonces, él apela a que fueron reptiles transformándose en aves. De ahí viene, y hay que tomar en cuenta algo. Mira, la evolución, como tú lo decías bien, el origen de las especies no tiene su raíz en ninguna filosofía. Eso tiene su raíz en una religión, un mito antiguo. Correcto. Ese mito viene desde los, ¿cómo se llama? Desde los sumerios, que ellos hablaban del séptimo maestro. El séptimo maestro era un hombre, un pez que se transformaba en hombre y salía a darle la ciencia a ellos. Esa es la línea que escoge Darwin. Esa es la línea. Por esa razón ellos se ven obligados, ya de por último, es que la teoría de la evolución es algo que evoluciona conforme se van, ¿cómo se llama? Conforme se le van descubriendo falencias. Por ejemplo, pasaron de la evolución transformista a la evolución gradual. Ahora ya van por la evolución química. Ahora ya la llaman la evolución química gradual. Entonces, si tú te das cuenta, esa teoría no es un hecho científico, porque los hechos científicos son hechos y no se modifican. Eso realmente son hipótesis, son cuestiones que el ser humano se imagina. Fíjate que con esto, para eso, ellos necesitan apoyarla con un montón de cosas. La teoría de la evolución necesita ser apoyada por el Big Bang. La teoría de la evolución necesita ser apoyada por la edad de la Tierra. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hay entre lo que es la aceptación de la iglesia y lo que es la edad de la Tierra? Decía un gran pensador judío, Maimónides, dijo: a mí no me importa si el hombre calcula cuánto tiempo le llevaría a hacer la Tierra y un universo entero, que se tardaría miles de millones, no, ¿cuál 14 mil millones? Se tardaría más. A mí lo que me importa es saber en cuánto tiempo mi Dios es capaz de hacer cosas más grandes que la Tierra en menos de 24 horas. Entonces nosotros ahí tenemos que separar lo que es, porque si tú te fijas, allá en el año 1800, como esa teoría, como ese libro impactó, entonces vinieron los religiosos de aquellos entonces, empezaron a buscar cómo acomodarse ellos a lo que era lo de la moda en ese entonces. Y hasta eso hicieron que hasta modificaron sentidos originales del hebreo, de la Biblia, de la Torá, lo modificaron. Por ejemplo, la palabra especies, cuando dice que en Génesis 6 que deberían de subir
2 de cada especie. En realidad la palabra especie en hebreo no existe, ahí habla de familias. Y si hablamos de familias es simple y sencillamente el patriarca de las familias en lo que son los canes son los lobos. Bien pudieron subir 2 pares de lobos y de ahí dar todo lo restante. Hablando de evolución, cuando nosotros hablamos de evolución y en la evolución que nosotros no aceptamos, por lo menos yo en lo personal no acepto la evolución, es cuando hablamos de la evolución transformista. Esa evolución en la cual hasta ellos mismos hacen mofa diciendo que nosotros pensamos que la evolución es un Pokémon que se transforma en esto y en lo otro. No, es que nosotros no fuimos los que planteamos la teoría de la evolución, la plantearon los evolucionistas, la plantearon, la defienden los darwinistas. A nosotros nos corresponde cuestionar los huecos y los vacíos que tienen en esas teorías, pero ellos tratan de darle la responsabilidad de probar o escudándose en que nosotros somos ignorantes por hacer esas preguntas o bueno, tú sabes cuál es el comportamiento de todas estas personas cuando uno realmente les cuestiona lo que ellos creen. Por eso nosotros creemos que es más factible la creación, porque eso es lo que nosotros observamos. Como te repito, el mismo ejemplo, la pelvis de la mujer está diseñada, porque eso es un diseño, está diseñado para albergar ahí una nueva criatura. Y la pelvis del hombre es totalmente diferente. Eso tendría que estar ocurriendo 2 milagros simultáneos al mismo tiempo. Y hay otra limitante también. Fíjate que con esto es algo bien interesante. El periodo de vida de un óvulo solo dura 72 horas. Y el periodo de vida de un espermatozoide solo es de 40 o 44 horas. El periodo de vida. El periodo de existencia de un ser humano, nosotros sabemos y lo tenemos claro que es dentro de 70 a 80 años. Ellos más bien dicen de que el ser humano en el antepasado, en el pasado, imaginándose aquellos hombres que venían transformándose de gorilas a hombres, dicen que solo duraban 30 años porque no había salud, no había esto y no había lo otro. Lo interesante es que si el hombre solo dura 70 años, créeme, la evolución debió actuar en esos 70 años haciendo milagros para que de un hombre saliera una mujer o se hiciera una evolución a la par. Eso no transcurrió en millones de años. Esas son cuestiones que uno les hace ver a estas personas, pero yo creo que es bien difícil entenderlo. Claro, y tú tocaste ahí varios puntos importantes. Por ejemplo, cuando tú mencionas que las personas que se aferran de manera muy fuerte a la teoría de la evolución y no cuestiona ciertas cosas que no coinciden ni con una cronología, ni tampoco con una evidencia fenomenológica dentro del mismo método científico, estarían entonces apelando a lo que ellos critican de los que creen en el creacionismo, es decir, en una fuerza creadora, como nosotros los cristianos llamamos que es Dios, que creó todo y que lo creó con el sentido biológico, sistémico, para que las cosas se fueran dando desde ese punto de creación, ¿no? En ese punto de un tipo de intelectualidad que llevó a cabo todo ese sistema. Y tú pones muy bien el ejemplo de la mujer, la pelvis, y el del hombre. Tuvieron que pasar una serie de milagros al azar para que uno tuviese un tipo de estructura y otro tuviese un tipo de estructura que sustente el desarrollo de la procreación de las especies. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque las personas que nos critican se aferran al mismo postulado. Es decir, como tú muy bien dices, debe de ser entonces un milagro que las cosas se den con un periodo de tiempo cronológicamente establecido. 2 milagros ocurriendo. Exactamente, 2 milagros ocurriendo, pero en un tiempo progresivo y cronológico dentro de las especies que no se sostiene, porque cada especie muere, tiene un tiempo de vida estándar. Es probable que en años anteriores, no en el pasado,
pues las especies tuvieran algún tipo de mayor resistencia. No descartamos eso, pero no puede sustentarse en millones de años para establecer un transformismo evolutivo, porque no lo presenta el método científico, no lo presenta la observación científica y no lo presenta tampoco la cultura biológica. Exacto, aquí hay dos cosas, mira. Si ya nos salimos un poquito, no me apagues ahí, si ya nos salimos un poquito de lo que es y citamos la matemática o la física, para que nos apoyen esto, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver constantes y vamos a ver variables. ¿Qué sucede? La constante la vamos a tomar como el periodo de vida que tiene el animal o el ser humano, hablando ya de seres humanos. No se ha visto en la historia, bueno, lo que yo sí puedo decirte con toda propiedad es que conozco personas de la antigüedad que tienen más de 120 años de vivir. Si las conozco. Aquí en Honduras hay bastantes lugares remotos, esos lugares que no están contaminados, que dicen todo lo contrario de lo que sale en los libros de evolución, de estos libros de historia humana. Se supone que el ser humano antiguo vivía menos que el ser humano actual, porque dicen ellos alegan de que no había medicina, que esto, que la forma de vida, los mecanismos de vida, olvidándose de que estas personas tenían un conocimiento extremo de las cuestiones naturales. Además, nosotros tendemos a sobrepasar nuestro peso porque nosotros o andamos vehículo o pasamos chateando, pasamos acostados, ya los trabajos son diferentes, todo eso. Esta gente, recordemos que la gente de la antigüedad caminaba, hacía ejercicio, esta gente iba a traer leña, todo lo hacía pues prácticamente a lo natural. Entonces eso lo ayudaba a ellos a vivir más que nosotros, y eso no es que yo lo creo, si es que es fácil solo es de salir de la casa y visitar tribus donde ahí se queda sorprendido uno qué cantidad de años tiene este anciano y qué fortaleza, 95, 98 años, y ahí andan recogiendo leña, buscando qué hacer. Mientras que si nos vamos a los ancianos de la ciudad, nos vamos a ver que hay güirros de 50 años que ya parecen viejitos de 150 años. Entonces nosotros vamos a ver esto y nos vamos a dar cuenta que la limitante que tenemos, la primera limitante es matemática. Esa limitante nos dice a nosotros que 60, 70, 80 años no son millones de años. No son millones de años. No puede, o sea, si digamos de que ellos también proponen algo. Dicen de que evolucionaron miles de seres. O sea, la evolución ocurrió por todos lados. En Europa, Asia, África, América, bueno, en todos los continentes ocurrió evolución. Ok. Ahora tienen un gran problema con eso. Fíjate bien. Nosotros sabemos que no pudieron haberse dado las mismas condiciones que ellos alegan que fueron las que trajeron la vida prebiótica, o sea, vida abiogénesis, la vida que partió de la materia inerte. ¿Por qué razón? Porque si nosotros en América tenemos un clima, en Europa tienen otro clima, allá en Asia tienen otro clima, en África tienen otro clima, entonces debieron haberse, si ocurrió ese milagro evolutivo, debió haber hecho un tipo de persona diferente al africano, un tipo de persona diferente al americano, un tipo diferente de persona europea. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en el organismo de todas las personas? Encontramos 2 pulmones, encontramos el corazón, encontramos todo el mismo aparato, los 5 o 7 sistemas que nos hacen ser seres vivos, es el mismo. Entonces eso no ocurrió como ellos dicen. Fíjate bien en esto. Ellos no se pueden, ¿por qué crees que ponen a ellos que ya cortan la evolución, la comienzan ya con el animal hecho? Si es que es fácil hacer dibujitos a través de artistas con animales ya desarrollados, es bien fácil, pero cuando uno se va a la profundidad de las cosas, la evolución tiene que, bueno, si tú platicas con un defensor de la panspermia, o sea, de la teoría de la panspermia, que dice que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos y todo eso, te vas a dar cuenta que ellos dicen
parten con la evolución desde otro planeta, desde otro sistema, hasta se atreven a decir de otro universo. O sea, aquí va más que millones de años, aquí va más allá todavía. Sí, hay algo, solo en la evolución, solo en el origen de la vida, fíjate bien en esto, mi hermano. Si ningún científico se ha puesto de acuerdo cómo originó la vida, cómo se originó la vida en la Tierra, porque aquí tenemos generación espontánea, tenemos endobiosis, tenemos biopeosis, tenemos cristales de arcilla, tenemos la parpenia y tenemos la evolución química de Oparín, que es la última que tienen, y esa es la con que más ahorita están atacando. Fíjate bien, pero todas estas son hipótesis, o sea, nada está comprobado. Como lo repito, lo que lograron hacer fueron ácidos, y eso en los 50, en 1950, mi estimado hermano, eso era un gran descubrimiento, eso era algo fantástico. Pero ahora nosotros simple y sencillamente conectamos el alternador que nos comience a generar, ¿cómo se llama? Corriente dentro de una batería de un automóvil y vamos a generar ácidos que van a tener la capacidad de corroer metal, y que en ese metal van a nacer hongos. ¿Por qué? Porque van a capturar los contaminantes de la atmósfera, y a esos los van a hacer transformarse en algo, ¿verdad? Entonces eso ya podría venir a ser como una prueba del evolucionista por arte de magia, para que aparezca la vida por arte de magia. La verdad es que nosotros creemos en un diseñador, en un ingeniero cósmico, creemos en un ingeniero universal, creemos en algo que está fuera del tiempo, y a ese algo nosotros lo llamamos Dios. Yo creo en Jesucristo. Fíjate bien cómo está la situación con esto. Aquí hay algo bien interesante, y es algo de lo que más me gusta a mí. Porque estas personas dicen que la vida pudo aparecer de la materia inerte, ¿ok? Que pudo aparecer de la materia muerta ya prácticamente. Entonces, si estas personas creen que la vida puede aparecer de la materia inerte o de la materia muerta, entonces la resurrección de Jesús es comprobablemente científica. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en que aquí estamos hablando de un cuerpo que ni tan siquiera entró en corrupción? Es un cuerpo de carne, ya están todas las materias primas, están ya hechos todos los aparatos de la vida, que componen la vida. ¿Qué diferencia hay entre el milagro de que allá en un charco se haya generado la primera célula que dio origen a la vida, a que allá en una tumba haya recobrado vida un ser que acababa de perderla? O sea, si te das cuenta, ellos caen en lo mismo. Prácticamente ya nos estamos poniendo de acuerdo en que ellos creen en milagros, y si aceptan la abiogénesis, tiene que aceptar la resurrección. Correcto. Mira, cuando tú mencionas esos puntos así, que obviamente yo no creo llamarle tampoco hipótesis. Yo no le llamaría hipótesis científica, porque no tienen ese sustento tampoco sobre la base de una verdadera hipótesis científica. Para mí serían conjeturas que vienen de la antigüedad, que tú lo tocaste en la explicación anterior, de que vamos a decir, la visión antigua sumeria tenía ese tipo de visión cultural antigua, pero también los griegos asumieron ese tipo de visión, y uno de los principales proponentes filósofos de esos grandes pensadores de la cultura griega lo fue Aristóteles. Aristóteles presentó, o se puede decir que fue el padre de esa proposición filosófica de la biogénesis. Es Aristóteles el padre de esa proposición, y los asumen pensadores del antiguo imperio griego, pasa a los romanos, y también pasa luego del cristianismo a asumirse desde la posición académica, tanto aristotélica como platónicas. Eso no se dice, eso no se menciona. Y esta visión no es una visión científica, es una visión filosófica que se mantiene en las academias
independientemente de que el cristianismo estaba también floreciendo sobre la base de estos pensadores filósofos. Y antes de Aristóteles, también pensadores como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, eran pensadores puramente materialistas que hablaban de ese tipo de visión. Es decir, cuando yo veo a mis amigos materialistas ateos estar tan abrazados de su fe, de su visión materialista, no se recuerdan en la historia de que ellos son herederos de una religión, de una visión filosófica religiosa. Entonces eso es algo como para mí contraproducente. Cuando yo quiero establecer un diálogo científico, yo digo, ok, yo creo que la evolución como concepto tiene fundamento científico y yo puedo aceptar dentro de los protocolos reales de la metodología científica lo que es evolución, que son procesos que se dan en la naturaleza, pero que están sujetos a un sistema biológico que todo indica que es un tipo de ingeniería. Y ellos le dan a ese tipo de ingeniería, a esa estructura sistémica biológica, como la información genética, los cambios fenotípicos y genotípicos dentro de su estructura, sin cambiar su código genético, sin cambiar sus bases nitrogenadas, su información específica, que hasta el día de hoy, en términos de biología y ingeniería genética, no ha dado ningún tipo de transformación dentro de la información genética para generar, como tú estabas mencionando, nuevos órganos, nuevas estructuras fenotípicas. Eso no se ve en la ciencia. Lo que se ve es ese sistema bien construido con esa información genética que no cambia, incluso con los nuevos, las nuevas investigaciones sobre las ciencias en el campo de la epigenética. Tú sabes que la epigenética pueden metilar la información genética, pero no transforman la base, la información base no la transforma, simplemente la pueden moldear y modificar para generar alguna enfermedad o algún tipo de, vamos a decir, de esos cambios que ellos le llaman mutaciones, ¿no? Y que nosotros sabemos que esas mutaciones, en la gran mayoría de casos, son mutaciones dañinas y no beneficiosas para generar enfermedad. No sé si tú puedas apoyar en esa parte. Que en la naturaleza no se ha observado en ningún órgano, en ningún organismo vivo, no se ha observado que se agregue información al ADN. Más bien lo que se observa es que se pierde información. Fíjate que aquí hay otro punto bien interesante. No sé si tú manejas lo que es el término apoptosis. Claro. La muerte celular. Es muerte celular. La muerte. No, pero es que hay necrosis y hay apoptosis. Y hay, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, la célula hace lo mismito que nosotros hacemos. Nace, crece, reproduce y muere. Lo mismito lo hace. Es algo que se necesitaba microscopio antes para verlo, pero aquí estábamos nosotros como ejemplo. Pero la apoptosis tiene una función que ahí pegan ellos, y es que es la muerte programada. Esa es la gran diferencia con lo que es la necrosis. Es la muerte programada de las células, porque células siguen la célula, una célula sigue dando a luz otra célula. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Nosotros cuando estamos en el vientre, nosotros tenemos una especie de ¿cómo se llama?, de membranas entre los dedos. Estas membranas se producen por información genética a través de las células, ¿verdad? Porque las células son las que a final de cuentas van produciendo los órganos. ¿Por qué nosotros no tenemos 7, 8 dedos en cada mano? ¿Por qué tenemos 5? ¿Por qué no tenemos 3? ¿Por qué no tenemos 4? ¿Por qué no tenemos 25 dedos? ¿Por qué no nos nacen dedos acá arriba? Es simple y sencillamente porque hay un programa, hay una información. Esa información va a moldear el individuo a final de cuentas. Ok, pero ¿por qué no sigue creciendo los dedos? Los dedos deberían de que, o sea, si no tenemos algo programado, los dedos deberían de llegar, si nos crecen,
si nos crece, todo nos crece hasta la edad de 20 años, entonces nosotros no tendríamos por qué parar el crecimiento. Deberíamos de llegar a ser unos enormes gigantes cuando ya tengamos unos 70 años, pero para ese proceso está la apoptosis. La apoptosis llega a un momento en donde se siguen produciendo células, pero están programadas para morir, para que ya no sigan creciendo los dedos, para que ya no sigan creciendo las partes que ya están completas en el individuo. Por ejemplo, la vez pasada yo hablaba con un bioquímico que él me decía de que si pensando en términos de apoptosis, nosotros deberíamos de terminar con un corazón del tamaño de un balón de fútbol, y que ese corazón es prácticamente el corazón de una vaca. Pero me dice, ¿por qué razón el ser humano tiene un corazón que le sirve al ser humano? El perro tiene un corazón que le sirve al perro. El gato tiene un corazón que le sirve al gato. El león tiene un corazón que le sirve al león. Es simple y sencillamente que viene con las medidas, porque ese proceso natural programado, ese proceso que debió haber sido diseñado, se regula a través de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Tú vienes y les expones esto a esta gente y te van a mandar a, bueno, ya tú sabes a dónde mandan la gente. Te van a decir que eres un ignorante, te van a decir un montón de cosas, pero es simple y sencillamente que son los puntos que nosotros, y mira, conforme va apareciendo más información, va apareciendo más gente pensante, va apareciendo un montón de hoyos, de agujeros y de cráteres prácticamente que son insostenibles en esa teoría. Y así tenemos, el Islam sacó todas esas teorías de sus escuelas, de sus kinder, de sus colegios y de sus universidades. Eso ya no existe en todos los países donde está el Islam como gobierno y como religión prácticamente. A diferencia de nosotros los cristianos, que nosotros somos bastante tolerantes, nosotros somos personas que permitimos que nos insulten, nosotros somos personas que permitimos que nos ataquen las iglesias, somos personas que permitimos que aún a nuestras congregaciones lleguen a hacer masacres, y nosotros no nos unimos para contrarrestar eso. Pero si nosotros fuéramos prácticamente como ese otro tipo de gente, que es prácticamente gente que son también demasiado fanáticos, a saber qué cosas hubiéramos hecho nosotros en América Latina. Claro, claro que sí. Es bueno que tú menciones eso, porque realmente tienen que reconocer, obviamente, que el desarrollo científico y tecnológico, el boom del conocimiento científico, se viene a dar precisamente en la civilización occidental, que es sustentada por la cosmovisión cristiana. Es gracias a la cosmovisión cristiana, al conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros nos dividimos del oscurantismo medieval, que estaba no solamente manipulado por personas que no tenían una honestidad en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que también se sustentaba del conocimiento de los filósofos griegos. Es decir, ellos estaban sustentados tanto en una mala interpretación de la palabra de Dios, así también como tratar de mantener esa cultura y esa filosofía griega que ellos heredaron y ellos admiraban. Por eso personas como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y Francis Bacon, o sea, un sinnúmero de pensadores, luego de la Reforma Protestante de Martín Lutero, prácticamente fueron personas rebeldes a el sistema educativo, académico de su época, porque ya tenían esa revolución que había traído la Reforma Protestante para volver a analizar los textos, volver a estudiar la Biblia, volver a ver la naturaleza desde un marco referencial de un diseñador, de un ser que creó todo conforme a ese orden biológico, sistémico, estructural, químico, etcétera. Es decir, es como tú dices, si nosotros viviésemos en una cultura como se tiene en Medio Oriente, no existieran los ateos, no existieran los materialistas, no existiera la oportunidad de ellos poder expresar y defender su hipótesis, que para nosotros, de manera muy respetuosa, decimos que están completamente equivocados sobre la base de lo que realmente establece el método científico. No sé si tú llegaste a estudiar un poquito
la visión filosófica y científica de Karl Popper. Tú sabes que Karl Popper al inicio no estaba de acuerdo con cómo se trataba de defender las tesis evolucionistas darwinistas, porque él decía que el empirismo metodológico no sustentaba toda esa avalancha de teorías y conjeturas que venían precisamente de la visión darwinista, y él se opuso al principio, aunque luego pasó a reconocer de que sí, de que era posible que fuera de esa manera, porque Popper no era cristiano y Popper estaba dentro de la comunidad científica que ha sido la mayor abanderada, porque todavía sostiene esta parte de las tesis de Darwin como si fuesen una verdad absoluta, y como tú muy bien estabas diciendo, lo que están haciendo es condicionando la visión darwiniana a las nuevas cosas que van surgiendo fruto de la investigación científica. Entonces, para no quitar a Darwin del medio y mantener, como yo y algunos hermanos decimos, esa religión materialista, pues la van acomodando a las nuevas investigaciones que dicho sea de paso, apuntan a un creador que dio orden a todo lo que existe. No, yo en eso estoy claro, mi hermano. Mira, y algo que yo también les he dicho a todos los amigos y hermanos ateos, los llamo hermanos por la especie, no por Claro. lo que creamos. Bueno, y en fe yo creo que me superan ellos a mí. Yo quisiera tener la fe de un ateo. Pasar las 24 horas del día hablando de Dios, yo creo que es uno de los más grandes milagros que Dios mismo ha hecho. Te digo que hay algo, mira, siempre les he dicho yo a ellos de que cualquier ateo en América Latina que está en contra del cristianismo debería de empezar a hablar en las lenguas que se hablaban antes de que viniera el cristianismo a América Latina, que usen los números que se usaban antes de venir a enseñarlos a nosotros lo que eran los números que nosotros utilizamos ahora para sacar cuentas. Si usaban cacao y todo eso, pues que usen cacao y todas esas cuestiones. Todo el desarrollo científico escolar y de medicina que hay, porque recordemos de que antes la medicina que se practicaba en América Latina, todo el continente americano era medicina chamánica. Era un brujo que le pegaba unas macaneadas ahí a la persona y ya le hacía una limpia y ya quedaban bien. La medicina científica, la educación escolar, porque también en la educación escolar solo era el jefe de tribu que le enseñaba a medio leer y escribir en sus formas, hacer jeroglífico y todo eso a sus hijos, porque ellos iban a ser los próximos herederos a la jefatura, a ser el patriarca de ahí. Correcto. Ya el cristianismo trajo lo que trajo la escuela esta tradicional, así como la conocemos. Entonces, yo me pregunto a mí mismo si es que realmente el cristianismo le ha hecho tanto daño a la población latinoamericana, porque nosotros tenemos un grado de avance científico, porque nosotros tenemos un grado de avance escolar, porque nosotros tenemos un grado de avance que sea como sea. Nosotros tenemos todavía evidencias de lo corrupto que fueron nuestros antepasados, porque todo lo que tenemos, la cola de corrupción que hay en toda América Latina, no es algo que lo trajeron, no, eso es totalmente equivocado, eso es algo que ya nosotros lo teníamos. Recordemos de que, por ejemplo, los aztecas, los incas, los mayas, esos secuestraban, capturaban gente y la ponían a trabajar para ellos y de remate la sacrificaban. Bueno, ahora estaba viendo una imagen yo ahí donde hasta un partido de fútbol era algo temeroso irlo a jugar, porque si anotabas un gol y eras el ganador de la copa que se estaba disputando, tu premio era la muerte. No entiendo yo qué es lo que realmente nos vinieron a quitar a nosotros. Yo no entiendo eso. Ahora, si vamos a hablar, porque ellos dicen de que nosotros ni tan siquiera tenemos una religión autóctona, ni tan siquiera tenemos pensamientos propios, que esos pensamientos los trajeron los europeos y que a los europeos se los llevaron los asiáticos, pues yo le podría decir, si es que caso que Charles Darwin era algún ciudadano de aquí de San Pedro Sula o de allá de Uruguay o digamos de Estados Unidos o de México. No,
si ese tipo no era de aquí, también es algo que lo exportaron, es algo que ellos lo están defendiendo, pues es algo que no es autóctono. Si a mí me empezaran a decir ellos, mira, ve, nosotros aquí teníamos una teoría esta y esta y la otra, ¿sabe qué? Fueran coherentes, que ellos estuvieran ahorita defendiendo el Popol Vuh, como es la cosmovisión que tienen los mayas y los aztecas de cómo hasta ellos hablan de creación. Es que esta gente, por muy retrasada según nosotros, que estuvieran en la tecnología y todo eso, la cosmovisión que ellos tenían indica adoración. ¿Adoración a qué? A un creador. Indica libertad de culto, o indican que no sea libertad de culto, pero indica culto, indica religión. Entonces nosotros lo que podemos decirle a ellos es, si nosotros tenemos una religión por la cual tal vez ustedes crean de que nosotros no podemos probar la existencia de Dios, porque eso es lo que ustedes creen, ustedes tienen una religión que es con la cual ustedes tratan de sustituir a ese que nosotros le llamamos Dios y creador por algo más fantástico. No es ni tan siquiera magia, porque en la magia por lo menos existe un mago. Ellos ni tan siquiera a eso apelan. Si nosotros es una creación por magia, como ellos dicen, pues en toda magia es evidente que hay un mago detrás de eso. Pero ¿y ellos qué tienen? Un montón de casualidades que hasta me da por desconfiar de los pensamientos que ellos tienen, porque ellos dicen que son el resultado de un montón de casualidades actuando al azar en un periodo de tiempo. ¿Qué confianza puedo tener yo en los pensamientos que tienen ellos? O en los pensamientos que tiene cualquiera que se hace llamar científico de parte de ellos. Así es. Bueno, pero no podrían decir que no es una religión, ni que están, vamos a decir, adoptando una religión. Ellos están siendo herederos de una religión, porque asumir la teoría de la evolución con todos los marcos teóricos que ellos presentan, que no quiere decir que el término evolución esté mal, o que realmente en la naturaleza, conforme a ese sistema creado, sí puede haber un tipo de gradualismo, como tú llamas, algún tipo de cambio dentro de ese sistema biológico, pero ese marco referencial teórico es prácticamente una herencia religiosa de los griegos, como ya lo había mencionado. Entonces ellos quieren que dejemos de creer en nuestra cosmovisión para asumir una cosmovisión griega completamente desfasada, porque los griegos todo lo que dijeron no lo comprobaron, ni en la naturaleza, y tampoco la ciencia lo comprueba como ellos lo plantean así. Ahora, mira, sí, dime. Hay un puntito que nosotros tenemos que aclarar. Mira, no es que ellos estén creando una religión, no. Es que la religión los está agarrando a ellos. Correcto. Porque o sea, ellos están sumándose a la religión, a un ramo más de la religión, y ellos no se dan cuenta de eso. Es que solo existen los tres poderes, el económico, el político y el religioso. Y ellos, por más que crean que no tienen doctrinas, y es una doctrina negar que no se tiene doctrina, porque si 2 o 3 o 4 personas están diciendo lo mismo, están haciendo un rezo. ¿Y qué es un rezo? Un rezo es la repetición constante de una idea que una persona hizo, o de una palabra que una persona dio. A eso se le llama rezo, y los rezos pertenecen a las doctrinas. Aunque sea bonita la frase, aunque sea una frase que sea despectiva, pero si las comienzan a repetir 1, 2 o 3 o 4 o 5 personas, entonces eso les va creando un dogma, les va creando en sí un implante en su cerebro, en su sentido emocional, les va creando un escudo, les va creando una defensa, les va creando ya una visión. Entonces ahí no es que ellos están creando una nueva religión, no, es que la religión es tan grande que a ellos no se dieron cuenta que a ellos ya los abarcó la religión. Es más, si uno se va a las estadísticas, allá uno mira estadísticas religiosas: cristianismo 33%, musulmanes 40 y algo por ciento, y hinduistas tanto por ciento, hebreos tanto por ciento, judíos tanto por ciento, y de ahí dice sin religión, y de ahí sale ateísmo. Y si te vas a cualquier cuestión de biografía, ahí te va a decir que aparece religión, ateísmo.
religión ateo. Entonces en realidad yo siempre lo he dicho, no es que los ateos estén involucrados en una nueva religión o no, es que ya es la religión la que los está adoptando a ellos. ¿Sabes? Así como nosotros, bueno, yo soy evangélico, nosotros tenemos la mala costumbre de decirle a otro evangélico que no va a la iglesia de nosotros que él no se va a salvar, que el otro que está allá está mal en su doctrina. Lo mismito están haciendo ellos, solo es que citan la diosa evolución creadora, porque a final de cuentas ellos terminan haciendo una creación, aunque rechacen la creación, pero tienen que hacer una creación. Fíjate en ese experimento, en el experimento de Miller, ahí fue una persona, ¿cierto?, haciendo un ecosistema en el cual se podía lograr hacer aminoácidos. Detrás de eso, ¿qué estaba? No fueron el agua, la temperatura, la electricidad, no fue que ellos decidieron unirse y dijeron, vamos a hacer unos aminoácidos. En ningún momento, fue una mente detrás de eso, tratando de demostrar de que eso pudo haberse logrado allá, pero para eso nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Magia tras magia, tras magia, tras magia. Yo creo en un solo milagro. Yo creo que ya vamos a cerrar con esto. Si hay alguien que nos está viendo, me voy a despedir diciendo esto. Yo no creo en miles de millones de milagros. Yo creo en un solo milagro. Yo creo en el milagro de la resurrección de Cristo. Creo en el milagro que nos liberó a todos nosotros los seres humanos. Me pueden llamar una persona intelectualmente muy bajo, pero tengo algo que en lo que por lo menos le apunto, y a eso que yo le apunto se llama salvación. Tengo una meta, tengo bien claro que tengo un objetivo. No es que tomé un arco y una flecha y me pidieron disparar al aire, disparar al azar a quien le cayera. No, me dieron un arco y una flecha para dispararle a la salvación, para dispararle a la fe. Mi arco es la palabra, mi flecha es la fe y mi objetivo es la salvación. Yo creo que con esto ya, hermano, tenemos ya la hora y yo creo que sí, tu programa solo es de 1 hora. No sé si estoy mal. No, excelente, y de verdad esta conversación contigo ha sido de mucha bendición, y además tocamos puntos que son tratables desde la ciencia, no solamente desde la fe. La fe que muy mal interpretada incluso por esos amigos que no creen en Dios, muy mal interpretada en el sentido de que ellos no entienden lo que significa una fe razonable, una fe que se sustenta con la observación de la evidencia, y que la historia también nos avala, nos apoya en cuanto a esto, pero que en esa parte también ha sido muy fructífero poder haberte escuchado, haber despejado algunos conceptos como qué significa evolución, qué es el gradualismo, qué es el transformismo realmente, para poder poner estos términos en su justa medida. Y pues esperamos que los amigos que se conectaron le haya sido de provecho, de bendición, que reconozcan que nuestro Señor Jesucristo tiene el llamado a todos aquellos que no le conocen, que no le han aceptado, que el Señor tiene los brazos abiertos para que esa salvación que tú reconoces y que yo también reconozco, también pueda el Señor, pues, conforme a su propósito y su voluntad y conforme al objetivo que Él estableció cuando vino a dar su vida por el pecado de todos nosotros, pues esos amigos puedan terminar reconociendo ese llamado de nuestro Señor. Y esperamos también tenerte en un próximo tema, que tú puedas ayudarnos a desarrollar cualquier otro tema. Me gustaría compartir contigo ya algo más acerca de lo que a nosotros nos compete, ya lo que es una prédica directamente de la Biblia, pues, porque en realidad nosotros los cristianos sí debemos de apoyar con nuestra apologética a las personas que están un poco débiles en la fe o las personas que tratan de dudar, pero en realidad nosotros tenemos que, bueno,
sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad en el frente de batalla. Nuestro frente de batalla, nosotros tenemos bien claro cuál es el enemigo realmente de la fe. Creemos nosotros que nosotros no tenemos que andarlos peleando entre evangélicos, católicos, musulmanes, judíos y todo eso. No, el objetivo debe ser primordial, debe ser un objetivo compartido, que es hacerle frente de batalla a los materialistas, porque descartan a Dios, descartan todo lo espiritual, descartan una parte importante en el ser humano, descartan la fe. Y una persona sin fe difícilmente va a ser una persona llena de vida, llena de emociones, llena de logros, de triunfos y todo eso. Va a ser una persona que va... Yo tengo una palabra para esto. Mira, a mí una vez estaba orando y el Señor a mí me dijo, bueno, dile a esta congregación que si ellos se llenan del mundo van a tener un montón de necesidades. Pero si ellos llenan su corazón de Jesús, van a tener una sola necesidad. Y esa necesidad va a ser la de ser atendidos como yo, siendo su padre. Fíjate que esa palabra me la dio Dios en una cierre de una campaña en la que me había invitado un evangelista muy famoso, pero él hizo el llamado y nadie pasó adelante. Nadie, está mi esposa de testigo, nadie pasó. Él hizo el llamado para que la gente reconciliara, se arrepintiera y todo eso, una campaña de 4 días. Y nadie pasó, pero él, también Dios le puso a él en el corazón que me invitara a mí al estrado donde le estaba predicando. No me subió al púlpito, sino que abajo me dio el micrófono. Y yo les dije, un momento, no se siente todavía, porque esto se va a empezar a poner bueno. Hay una palabra y esta palabra se los voy a dar. Yo creo que ese día hasta el pastor de la iglesia que nos había invitado terminó reconciliando, porque fue bien impactante la cosa. Y eso entonces significa de que no, porque la mayor parte de nosotros, a nosotros nos tildan de ser unos lobos rapaces, de predicar o de hablar de apologética y todo eso por intereses económicos, pero a mí nadie me paga por estar hablando de Dios, por estar defendiendo, mis convicciones, por estar defendiendo mi fe. A mí nadie me paga, yo no tengo ninguna iglesia, no tengo a nadie que me esté subsidiando por estar defendiendo eso. Y me atrevo a pensar de que también los ateos son señores que también nadie les paga por estar haciendo eso. Nadie les paga. Con la diferencia de que nosotros recibimos bastantes bendiciones de parte de Dios. Recibimos bastantes bendiciones. No voy a empezar a hablar de las bendiciones que uno recibe, pero sí, por lo menos bendiciones emocionales las recibe. Ya no vamos a contabilizar las espirituales porque no hay tiempo ya. Pero bendiciones emocionales se siente hermoso, se siente maravilloso ver a un drogadicto, a un homosexual, a un alcohólico que ha restituido su vida, que ha sido integrado de nuevo a la sociedad y que es bien excelente, es maravilloso verlo de que va para la iglesia, de que ya se integró a la sociedad y todo eso. Eso es un trabajo que lo hace Dios a través de la iglesia. No es la iglesia a través de Dios, no es Dios a través de la iglesia. Por esa razón nosotros tenemos también, por así decirlo, yo tengo un artículo por ahí que ya hace tiempo lo escribí, que se llama El Jesús Social, no hablando de socialismo, sino que del impacto social que hace Jesús en la familia, en la comunidad, en la ciudad, en el país, en el mundo entero. Creo que, bueno, quiero bendecir a las personas que se conectaron. Yo no estoy viendo a nadie que se conectó, no sé. Bueno, esta es primera vez que utilizo este tipo porque siempre lo he hecho a través de la cámara de Facebook. No estoy viendo a nadie de los que se conectó, pues, pero tengo la fe de que alguien va a recibir estas palabras y que va por lo menos a meditarlas. Sí, bueno, pues antes de terminar, entonces vamos a saludar a los que se conectaron y te escucharon. Bueno, está Omar Tower, está Gloria Luna, está Jaime Jorge, un apologista dominicano, un doctor. Él es endocrinólogo reproductivo y hemos ido a medios de comunicación. Está conectado. Bendiciones a los que estoy mencionando. Cristian Paulino, está José Zapata, está Martín La Taza, está Salmista Edwin,
Toribio, está Elvis Checo, un amigo entrañable que trabajamos juntos. Un saludo a mi amigo Elvis. Está Amon Alexander, está Alex Rujamán, está Omar Tower otra vez. Bueno, hay muchos conectados. Jorge Ángel, José Miguel Burgos, José Mordán, Víctor Mercedes, la Liga de Béisbol Alex Rodríguez, está también Daniel Solís, está Monte Altísimo, Ángel Luna. Bueno, hay muchas personas conectadas que te escucharon y otras personas que estoy seguro que si no se conectaron en esta hora, pues verán el video más adelante, lo van a distribuir. Yo les pido a los demás que lo distribuyan. Estas informaciones son informaciones que pueden ser debatidas. Todo el mundo tiene derecho a tener y a emitir sus opiniones, pero nosotros estamos firmes en la certeza y en nuestra convicción de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de la humanidad, es la luz del mundo, es el Dios creador que vino y se hizo hombre para darnos la oportunidad de poder volver al origen de poder vivir en la armonía que Dios estableció en el inicio de la creación. Ese es el mensaje que nosotros queremos dejar. Sí. Bien, hermano, fue un placer de verdad que tú hayas podido compartir con nosotros. Gracias por tu tiempo. Yo te voy a volver a escribir para que lo adelante podamos compartir otros temas. Yo sé que tú manejas muchos temas, que eres un investigador, que escudriñas mucho los temas de la ciencia y que eres un apologista que el Señor ha puesto para bendecir a muchas personas. Gracias, hermanos. Excelente, hermano. Nos vemos. Saludos. Que Dios les bendiga.